Ejercicio de aplicación número 8. ¿Qué nos dice? Un bloque de hierro con una masa de 0,3 kilogramos. Vamos a anotarlo aquí como dato al lado, de inmediato. Datos. Que lo que el primer dato que nos dan sería la masa del bloque de hierro. Vamos a poner hierro. M de masa es igual a 0,3 kilogramos. Que nosotros sabemos que esto corresponde a 300 gramos. ¿Ya? Recuerden, es mucho más fácil trabajarlo en gramos. Se calienta en un horno y se deja caer en 350 gramos de agua. Entonces aquí vamos a hacer una separación y vamos a poner agua. ¿Cuál es la masa del agua? 350 gramos. 350 gramos. Contenidas en un vaso de cobre de 100 gramos. Y ahí nos dan la masa del vaso de cobre. Vamos a poner aquí cobre. Y el hierro. 100 gramos entonces la masa del cobre. Masa es igual a 100 gramos. Todo igual. ¿Ya? En un vaso de cobre de 100 gramos a 25 grados Celsius. Es decir que el vaso de cobre, su temperatura inicial, corresponde a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Y el del agua igual, porque está contenida en el vaso de cobre. Temperatura inicial, 25 grados Celsius. ¿Qué nos dice? La temperatura final obtenida fue de 85 grados Celsius. O sea que la temperatura final de todos, ¿cuánto nos dice que el enunciado? 85 grados Celsius. 85 grados Celsius. Temperatura final es igual a 85 grados Celsius. ¿Qué nos preguntan ahora? Letra A. ¿Qué cantidad de calor fue absorbida por el agua? Entonces, nos piden el calor que fue absorbido por el agua. Luego, ¿qué cantidad de calor fue absorbida por el vaso de cobre? Calor del vaso de cobre. Y finalmente nos preguntan cuál es la temperatura del horno. La temperatura del horno lo podemos tomar también como la temperatura inicial del hierro. Porque recuerden que el hierro salió del horno. Antes, y después se dejó caer en el agua. Así que la temperatura inicial la temperatura del horno corresponde a la temperatura inicial del hierro. ¿Ya? O sea, cuando el hierro salió del horno. Esto es nuestra tercera incógnita. ¿Qué vamos a sacar primero? La letra A. ¿Qué cantidad de calor fue absorbida por el agua? Sabíamos nosotros que el calor específico del agua corresponde a... Esto es una C minúscula. Ahí sí. Corresponde a 1. El del cobre, déjenme ver si es que lo tengo por aquí. Calor específico del cobre. Si lo sacamos de los ejercicios anteriores, sería 0,09 calorías sobre grados Celsius. Déjenme ver si es que lo puedo pegar aquí. Perfecto. Ese sería el calor específico del cobre. Y el del hierro, también sacado de ejercicios anteriores, correspondería a 0,43. Vamos a anotarlo aquí como dato. Esto debería darlo en el enunciado en todo caso. Pero como no está, están los ejercicios anteriores, de ahí los sacamos. O en internet también. Existen esas tablas de calor específico y ahí se encuentran. Ya, ¿cómo calculamos la cantidad de calor del agua absorbida? Con la fórmula de calor específico. ¿Qué dice la fórmula de calor específico? Dice que calor específico es igual al calor absorbido sobre la masa por delta de temperatura. Pero no nos interesa a nosotros saber el calor específico, lo que nos interesa es saber el calor. Entonces, hacemos el despeje, pasamos la masa y la temperatura multiplicando por masa por delta de temperatura. Nos quedaría entonces que el calor es igual al calor específico por la masa por delta T. Y ahora si lo resto lo reemplazamos con los datos del agua, nos quedaría que el calor absorbido en este caso, vamos a poner letra A. Vamos a ponerle Q de agua. Es igual, calor específico 1 por la masa. ¿Cuánta masa de agua teníamos? 350 gramos. Por el delta T. ¿Cuál sería nuestro delta T? Delta T, recuerden que era lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, nuestro delta T, vamos a hacer la resta al tiro, sería 85 menos 25, nos estaría dando 60 grados Celsius. Acá delta T, 60 grados Celsius. Que sería lo mismo que para la del cobre.
delta T del cobre, 60 grados Celsius. Y entonces sería 1 por 350 por 60. ¿Cuánto nos estaría dando esta multiplicación? Dame un segundito. Estaría dando 21.000. Y como estamos hablando de calor, serían 21.000 calorías. Ese sería el calor del agua. Agua. Ahora aplicamos lo mismo, pero ahora para el vaso de cobre. Letra B. Nos estaría diciendo, vamos a usar la fórmula que tenemos acá arriba, vamos a cerrarla primero. Entonces el Q del cobre, Q de CU le voy a poner, es igual al calor específico. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Lo tenemos como 0,09. 0,09 por la masa 100 por el delta T, que sería 60, igual que el agua. Y esto solamente lo multiplicamos y nos estaría dando 540 calorías. 540. ¿Ya? Esos serían nuestros dos resultados. Para la letra A y para la letra B. Ahora, como calculamos C, al tiro les digo. Dame un segundito. Lo que vamos a hacer para calcular C es sumar ambos calores. Es decir, déjenme hacer una separación aquí. Letra C. Vamos a sumar el calor del agua más el calor del cobre. Sería 21.000 entonces, más 540. Entonces el calor total absorbido sería de 21.540 calorías, ¿no es cierto? ¿Y a qué corresponde este calor absorbido? Corresponde también al calor liberado por el horno. Digo por el horno, por la placa por el bloque de hierro. ¿Ya? Entonces, tenemos las calorías. En el caso del hierro, tenemos las calorías, la temperatura final, el calor específico. Lo que nos estaría faltando sería la temperatura inicial y tenemos la masa también. ¿Podemos usar la fórmula? Podemos usar la fórmula. Pero con una pequeña variación. Vamos a poner entonces, vamos a anotar de nuevo la fórmula. Calor específico igual a calor, pero acá ya no sería calor absorbido, sino que sería calor liberado. Así que lo vamos a anotar como negativo, ¿ya? Sobre la masa por delta T. ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? El calor, la temperatura inicial que tenía el hierro. O sea que vamos a tener que despejar delta T. Vamos a pasarla multiplicando y vamos a dividir por el calor específico. Nos quedaría delta T entonces igual al menos el calor negativo, por así decirlo, sobre la... Vamos a sacarle el negativo de la fórmula mejor. Se lo vamos a agregar al final cuando reemplacemos, ¿ya? Vamos a ponerle acá liberado, 21.000 calorías total, liberado. Total, entre paréntesis, liberado por el hierro. Liberado, hierro. Y sabemos que los que absorben es el agua y el cobre. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando la fórmula? Delta T es igual al calor sobre la masa por el calor específico. ¿Ya? Y ahora sería reemplazar nomás los datos que tenemos. Delta T entonces corresponde al calor, que lo vamos a anotar negativo, porque lo libera la placa, habíamos dicho 21.540, sobre la masa. ¿Cuál es la masa del hierro? 300 gramos, por el calor específico, que es 0,43. Vamos a extender un poco nuestro lienzo. Por ahí. Y hacemos la multiplicación de abajo primero. ¿Cuánto nos estaría dando esta multiplicación? Nos estaría dando 300 por 0,43, nos estaría dando 129. Y ahora al dividirlo nos quedaría que delta T corresponde a menos 167 grados Celsius. Pero no nos preguntan a nosotros por delta T, nos preguntan por la temperatura inicial. Pero sabemos que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Y nosotros conocemos el dato de nuestra temperatura final, que era 85 grados Celsius.
¿Ya? Menos temperatura inicial. Pasamos la temperatura inicial para la derecha y los grados Celsius para la izquierda. Entonces sumamos temperatura inicial y sumamos 167 grados Celsius. Nos quedaría 85 grados Celsius más 167 grados Celsius igual a la temperatura inicial. Y al hacer esta suma nos estaría quedando 252 grados Celsius, que corresponden a nuestra temperatura inicial. La temperatura inicial del bloque de hierro, es decir, igual corresponde a la temperatura del horno en otras palabras. ¿Ya? Una cosa de lógica. Y ahí estaría el ejercicio número 8. Dice. ¿Qué nos dice como dato el ejercicio 5? Datos. A ver. En un recipiente se han colocado 20 kilogramos de agua fría. Estamos trabajando con agua fría. Vamos a ponerle agua fría. Agua fría. ¿Qué nos dice? 20 kilogramos de agua fría. Entonces la masa del agua fría, 20 kilogramos, que es lo mismo que decir 20.000 gramos. Recuerden, kilo, 1000. ¿Ya? A 10 grados Celsius, temperatura inicial, entonces 10 grados Celsius. ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué masa de agua hirviendo? Agua hirviendo en nuestro otro como componente. ¿Qué masa de agua hirviendo? Hay que... Ya, nos dice agua hirviendo. El agua hierve a los ¿cuántos? Temperatura inicial del agua entonces sería a los 100 grados. ¿Ya? Es como un dato implícito que tiene el ejercicio. Hay que introducirla al recipiente para que la temperatura de mezcla sea de 30 grados Celsius. Para que sea 30 grados Celsius, entonces la temperatura final queremos que sea 30 grados Celsius. Para ambas. ¿Por qué para ambas? Por el tema del equilibrio térmico. Recuerden. Entonces, no se considera la energía absorbida por el recipiente. Perfecto. Entonces trabajamos con el agua fría y con el agua hirviendo nomás. Ya. Como estamos hablando como de una mezcla, por así decirlo, y de que ambas tienen que llegar a un mismo temperatura, a una misma temperatura, vamos a hablar de que esto corresponde a equilibrio térmico. Que habíamos, ¿cuál era la fórmula de equilibrio térmico? Era el calor cedido más el calor adquirido igual a 0. ¿Ya? ¿Quién es el que cedía? Siempre el que tiene mayor temperatura. Él cede calor. Y el que tiene menos temperatura, o sea, nuestra agua fría, absorbe calor. ¿Ya? En el momento de acá de la fórmula, si usamos la fórmula de esta manera, no tendríamos por qué tener complicaciones, ¿ya? Si nos confundimos cuál es el cedido y cuál es el adquirido, no habrían complicaciones en esta fórmula. Vamos a decir entonces que cede el agua hirviendo. AHCD, y el que adquiere, habíamos dicho, era el agua fría. Ya, ¿cuáles son los valores para el agua hirviendo? Recuerden que la fórmula de calor la sacamos de calor específico. Calor específico es igual a QM delta T. ¿Ya? Y lo que hacíamos era despejar lo que hemos hecho todo el rato. Q por calor específico es igual a calor específico por masa por delta T. ¿Ya? Entonces que hay que aplicar la misma fórmula dos veces. Acá. Más la misma fórmula, pero con los datos del agua fría ahora. ¿Ya? Estos se multiplican y esto tiene que ser igual a 0. Vamos con el agua hirviendo. ¿Cuáles son nuestros datos del agua hirviendo? El calor específico del agua, lo primero que todo, es 1, recuerden, porque todavía está hirviendo, o sea, está en su estado líquido. Va a seguir siendo 1 y el agua fría, 1 igual. Es el calor específico. ¿Ya? Entonces nos quedaría en el agua hirviendo. Usamos los datos que tenemos acá abajo. 1 por la masa. ¿Cuánta masa de agua hirviendo le habíamos echado? ¿Qué masa? Eso es lo que nos están preguntando. M es igual a la incógnita. Por M, vamos a mantenerla como M nomás. Por delta T. ¿Cuál es el delta T en el caso del agua hirviendo? Temperatura final, 30 menos los 100. ¿Ya? Temperatura final, temperatura inicial. Nos quedaría que el delta T en este caso sería menos 70 grados. Distinto es del delta T que tenemos para el agua fría. Este lo vamos a poner más enano acá. ¿Cuál es nuestro delta T en el agua fría? Temperatura final, 30, menos la temperatura inicial, 10.
Temperatura final, temperatura inicial. ¿Cuánto hace esta recta? Serían 20. Nuestra delta de T es igual a 20 en este caso. ¿Ya? ¿Cuánto habíamos dicho que era el delta T en el agua hirviendo? Lo tenemos aquí abajito, menos 70. Entonces M por menos 70. Esto lo vamos a trabajar así separado mejor, para no confundirnos. Más el calor específico del agua fría, sigue siendo 1. Por la masa, ¿cuánta masa de agua fría teníamos? 20 kilogramos, pero aquí lo trabajamos en gramos, sería entonces 20.000 gramos. Por nuestro delta T en el agua fría. ¿Cuánto es la variación del agua fría? Chuchun era de, acá tenemos, de 20. 20 es igual a 0. ¿Ya? Y ahora tendríamos que multiplicar, no, esta multiplicación, 1 por m, m por menos 70, menos 70m. Más esta multiplicación de acá, nos quedaría 1 por 20.000, 20.000 por 20, aquí nos da un número gigante. Nos estaría quedando 400.000, más 400.000. Es igual a 0. Y ahora esto es solamente despejar nomás las variables. Pasamos sumando el 70m para que nos quede positivo. Nos quedaría entonces 400.000 es igual a 70m. ¿Ya? Y luego hacemos una división. Para dejar el m solita, nos deshacemos del 70 dividiendo. 400.000 entonces, dividido en 70, nos estaría dando m. ¿Cuánto sería esto? 400.000 dividido en 70 nos estaría dando 5.714,28. ¿Qué cosa? Gramos. Esa es nuestra masa. Y por lo que veo aquí en el ejercicio, lo aproximan a 5.700. Entonces quedarían 5.700 aproximado de masa. Ya. ¿Duda, pregunta, consulta sobre este ejercicio? ¿Ni alguna parte que se hayan perdido? ¿No? O si alguien tiene algún otro ejercicio que quiera revisar. Ya hemos revisado el 8 y el 5. ¿Cuál otro? Espero tranquilo. A ver cuál estaría como complicado, por así decirlo. Uno que se ve feo así, pero que se puede hacer, es el 7. Aquí vamos a ver en caso de que alguien todavía no haya llegado ahí. Vamos a ponerlo acá, no, dejarlo aquí por mientras. Y vamos a resolver el 7. Porque cuando lo vi lo dije, oh, este está feo, pero no. Está facilito. Miren. ¿Cuál? Sí, pues el 7. Ya. Claro, el 7 se ve terrible. Ese 40% ahí todo feo. Esos joules, kilogramos. Ya, a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el ejercicio número 7? Segundito. Ahí está. Datos. Un artesano trabaja una pieza de 3,5 kilogramos de plomo. Estamos trabajando entonces con plomo. Que nos manda la masa del plomo. 3,5 kilogramos. Que es lo mismo que decir. Aquí nos da una flechita que va un igual. Que es lo mismo que decir 3.500 gramos, ¿no es cierto? Ya. Si el calor latente de fusión de este material, latente de fusión, LF, de este material es 22,9 Joule kilogramo. Sabemos que entonces que estamos trabajando con kilogramos. Nos sirve más este valor,
en kilogramos. Vamos a obviar este 3500 gramos. No nos sirve ahora. ¿Qué nos dice entonces? Considerando que ella se encuentra en su punto crítico. Ya. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar a la muestra para fundirla en un 40%? Queremos fundir entonces, esto por comprensión lectora nos dice que queremos fundir 40% de la mezcla. ¿Y cuál es nuestra mezcla? Nuestra muestra de plomo sería 3,5. Entonces acá hay que hacer una regla de 3 simples. Entonces vamos a poner acá porcentaje, vamos a ponerle 40%. Esto es lo que estamos calculando ahora. Sabemos entonces que 3,5 es nuestro 100%, el total que tenemos. ¿Cuánto será entonces nuestro 40%? ¿Ya? Entonces aquí multiplicamos cruzado y nos daría x, 100x es igual a 3,5 por 40. Y ahora para despejar el x nos estaría dando que 3,5 por 40 sobre 100. ¿Ya? ¿Cuánto nos estaría dando eso? 3,5 por 40 dividido en 100. 1,4. Entonces el 40% de 3,5 kilogramos, decimos entonces que el 40% es igual a... ¿Cuánto habíamos dicho? 1,4 kilogramos. Aquí tenemos nuestro 40%. Y ahora, ¿cómo sacamos el calor latente? Es una fórmula, bueno, es la fórmula más simple que existe. Ahí vamos a hacer esta separación, que son nuestros datos. El calor latente, que se representaba por QL, era el latente de la X o de lo que estamos buscando, que puede ser de F, de la fusión, de vaporización, ¿ya? Vamos a ponerle X en este caso, así, por la masa. Entonces, ¿cuál sería el calor latente de fusión? En este caso serían del 40%. ¿Cuánto habíamos dicho que era del 40% de la masa? Era 1,4. 1,4. ¿Cuánto era nuestro latente de fusión? Nos habían dado en el ejercicio que era 22,9. 22,9 por 1,4, que es la masa, el 40% de la masa. ¿Cuánto nos estaría dando este resultado? 22,9 por 40. 22,9 por... Nada que ver por 40. 22,9 por 1,4. 32,06. 32,06. Pero acá no son calorías, aquí estamos trabajando con joules. Recuerden que esto lo estamos trabajando como kilogramos. Kilogramos. Y esto nos dice que es joules sobre kilogramos, ¿no es cierto? Entonces aquí se despejan. Y nos quedaría que esto es joule. ¿Ya? Aquí se nos fue a trabajar con porque estamos acostumbrados a hacerlo así con los puros números. Pero hay veces, por ejemplo, si sabemos o no sabemos cómo trabajar los kilogramos con los joules y todo eso, es mucho mejor ponerlo las unidades de medida en el ejercicio. Ahora calculamos qué nos dice cuál es la letra B. Esta es nuestra letra A. ¿Cuál es la letra B? Nos dice qué cantidad de calor se debe suministrar a la muestra para fundirla completamente. Completamente, entonces decimos que vamos a ocupar el 100%, es decir, los 3,5 kilogramos. Habíamos dicho que el latente de fusión era 22,9 por, y ahora usamos el 100%, 3,5 kilogramos. Kilogramos, esto estaba, voy a tirarlo acá al ladito, para ponerle la unidad de medida en caso de que no lo hayan visto en el ejercicio, en el paso anterior. Habíamos dicho que era joule sobre kilogramos. Kilogramos va con kilogramos acá arriba. Y esta multiplicación nos estaría dando 22,9 por 3,5. 80,15. 80,15 joules. Y bueno, esto aproximado como nos manda acá el ejercicio 32 y 80. Sabemos que esto vale 80 joules. Y estos serían los 32 joules. ¿Duda, pregunta o consulta en este ejercicio? ¿Algún otro ejercicio que quieran revisar? Aquí trabajamos con el calor latente, la fórmula de calor latente, no se olviden. Uy.
Wish one, wish one. Acuérdense que me quedan 5 minutos de esta clase. Por si tienen más dudas, hacer otra reunión y continuar ahí. Si no tienen más dudas, la dejamos hasta acá nomás. Esto igual es como una ayudantía express por el tema de la tarea, que no tenía idea. Sino para dejarlo hasta acá porque quedan 4 minutos de reunión. Para despedirme de ustedes. En caso igual de que estén haciendo la guía y tengan alguna duda con algún ejercicio, me mandan nomás, hablan, no sé si quieren por el grupo o me mandan un mensaje directo y lo resolvemos. ¿Ya? Eso sería entonces, déjenme ver quién está aquí, en caso para tener un poco la lista. Y nada, a disfrutar el Halloween, ¿no? Ahora. Nos estamos viendo. Adiós.